Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar con Yone Caraballo, hoy vamos a hablar con el candidato al Parlamento de Canarias por Nueva Canarias, aquí en Lanzarote. Bueno, un hombre, enfermero, conocido por sus cuestiones sanitarias, siempre es un hombre reivindicativo, también a través de sindicatos, y ha ido, posicionándose cada vez de forma más sólida, por decirlo de una manera, en la estructura de Nueva Canarias y encabeza esta lista al Parlamento. Vamos a empezar hablando de efemérides, porque hoy hace 3 años, hay que recordarlo, hace 3 años fue el confinamiento, el famoso confinamiento a causa del COVID, y la verdad que este hombre jugó un papel también importante como el resto de sanitarios, pero después vamos a hablar lógicamente de la campaña de Nueva Canarias, en este caso el Parlamento de Canarias. Sin más dilación pasamos a hablar con Yone Caraballo. Yone, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias. Todo bien. Bueno, pues estábamos hablando y bueno, te voy a preguntar, 3 años, ¿cómo recuerdas aquellos días, un enfermero en aquella locura, no? Pues fueron momentos duros porque cuando tú te metes en una carrera sanitaria, bueno, en una enfermería, ¿no? Si es verdad que estudias la historia de la enfermería, pues todas las pandemias que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad, y siempre pues has visto que una cada siglo y medio, cada siglo, siempre ha habido una pandemia importante en el mundo, ¿no? Y siempre te comentan, pues a nosotros nos dijeron, cuando yo estaba estudiando, nos dijeron una profesora, me acuerdo, ustedes están dentro de ese periodo de tiempo en el que pueden sufrir una pandemia y ustedes van a tener que batallar contra esa pandemia. Tú, claro, cuando escuchas eso, dices, eso nunca va a llegar y yo voy a trabajar toda mi vida profesional tranquilo y sin esa pandemia que te asustaba tanto, ¿no? Pues llegó ese día, como bien dice. Yo me acuerdo, ese día estaba en la escuela de enfermería dando un taller, una charla. Y bueno, Pedro Sánchez anunciaba el confinamiento, que era algo como de película, ¿no? Era algo como de película. Y sobre todo nosotros, era una sensación extraña en el que todo el mundo estaba confinado y yo cogía el coche por la mañana para ir al hospital y era como la película esta de Will Smith, la de Soy Leyenda, en el que no había nadie en la carretera, no había nadie en las calles y tú ibas asustado porque... Ibas asustado, pero cuando te metías en el vestuario y te ponías el pijama blanco, se te quitaba, ¿no? Entonces, ahí nosotros comprendimos cómo en las guerras, en los conflictos que siempre ha habido a lo largo de la humanidad, tú siempre te planteas cómo los soldados son capaces de arriesgar su vida por un objetivo, por unos ideales, por unos derechos o por defender a su pueblo, ¿no? Y cómo son capaces de dar la vida, pues están, ¿no? Pero ahí te diste cuenta de que esa sensación que ellos tenían o han tenido a lo largo de la historia o ahora mismo en los conflictos que hay, tú como sanitario la estabas asumiendo. Y te dabas cuenta y se te desaparecía el miedo. Entonces, sí es verdad que trabajabas, era una sensación bastante desagradable porque no hablábamos entre nosotros, no habían chascarrillos, no habían risas, pero es verdad que fue muy duro. Es más, nos ha tocado psicológicamente a muchos sanitarios. No antes, sino ahora. Yo, por ejemplo, estoy yendo a la psicóloga. Muchos compañeros están yendo a terapia psicológica porque ahora tenemos muchas pesadillas, tenemos sobresaltos, no dormimos. Y es por todo lo que tragamos y vivimos durante ese periodo de... Sí, ha tenido consecuencias en salud mental a todos, yo creo que... Si ya la población en sí, el confinamiento y todo, la pandemia, ocasionó esa pandemia silenciosa que yo llamo, en el que hay muchos problemas de salud mental, en que se ha disparado los picos de pacientes y de consumos de ansiolíticos y antidepresivos, en el personal sanitario que estuvo de cara a esa pandemia nos ha afectado claro, sí. Y bastante. Decías que eras un soldado, pero antes de... O sea, que te veías como en una situación de soldado, pero antes hablábamos, me decías que era un soldado, pero que en los primeros días no tenían armas, ¿no? Los dejaban ahí a pecho descubierto casi. Claro, porque tú eres sanitario, tú tienes unos estudios, tú sabes que un virus respiratorio se transmite por vía aérea, por boca, nariz, y que si no tienes un dispositivo o algo que te haga de protección entre la vía aérea y el virus, te vas a contagiar. Encima un virus que producía muerte, yo soy asmático, habían compañeros también con enfermedades y patologías crónicas, entonces todo eso era un horror, la verdad es que me estoy encontrando mal ahora de recordarlo y la verdad es que lo pasamos muy mal, porque te veías como un mercenario, como esa gente, cuando los ejércitos medievales ponían a los caballeros atrás con las armaduras, las espadas, los escudos, pero que los primeros, los mercenarios, los que no tenían casi sino palos y troncos, ¿no? Y piedras eran los primeros que iban al frente para un poco como, pues así como te sentías, ¿no? Hasta el momento que llegaron los EPIs y los mecanismos de protección. Entonces fue una época muy dura y que nosotros intentamos no recordar porque nos afecta y duele, ¿no? Duele porque... Y luego
ese momento duro en el que un paciente lo ves tú que entraba porque la primera época no fue la más dura, en Lanzarote, por ejemplo. Sí es verdad que en Madrid, en otras islas, pero Canarias es verdad que nos pilló, tuvimos suerte, nos pilló a tiempo el confinamiento. La peor época en Lanzarote fue después de Reyes del año siguiente. Eso fue lo peor, en el que tú veías cómo entraba un paciente respirando y caminando, y a lo mejor a los 40 minutos lo estaban induciendo para intubarlo y sedarlo y dormirlo, y sin saber si se iba a despertar o no. Y era como una despedida también, llamando a sus familiares. Eso es muy duro, y eso vivirlo es muy duro, y aunque tú estés en ese momento ahí, enfrente de ese panorama, de ese escenario, luego te lo llevas para tu casa y yo creo que nos ha afectado, ¿no? Entonces, gracias a la ciencia, gracias a un sistema sanitario público fuerte, que es lo que eso sí que no nos tenemos que olvidar, y por lo que yo siempre he batallado y he luchado, porque si nosotros en Canarias... Pero ahí se vieron deficiencias del sistema, ¿no? Hombre, habían deficiencias porque no había material. Todo el mundo, está claro que todo el mundo intentaba, en todos los países, era una cuestión mundial, o sea, todo el mundo intentaba sacar mascarillas donde no fuera. Yo me acuerdo que contacté con unos chicos que tenían impresoras 3D para que nos hicieran mamparas. O sea, todo el mundo estaba tirando de donde sea para... Era difícil por eso, pero en cuestión de recursos, yo creo que tener un sistema público como en Canarias, eso es importante. O sea, un sistema público universal para todo el mundo, y que tenías un respirador. O sea, llegamos a tener casi 20 pacientes o más de 20 pacientes con intubación. O sea, lo que había problema de espacio, normal, porque es que, claro, tenemos una UCI con 10 boxes, que habitualmente no está llena. Claro, era una cosa que era puntual y que era extraordinaria dentro del Se tuvo que enviar a Gran Canaria en un momento, ¿no? De que se pasó a... Pero aquellos pacientes que se enviaban a Gran Canaria era porque era una terapia especial que hacían en Gran Canaria para intentar ya era el último remedio, sobre todo en pacientes jóvenes. Me acuerdo de una chica que, pues, lamentablemente, pues la vi que se trasladó y bueno, no tuvo suerte. Entonces, en esos casos sí se trasladaba a Gran Canaria, pero aquí en Lanzarote lo que teníamos falta era de recursos humanos. O sea, podía haber enfermeros, podía haber médicos, pero lo que son intensivistas, o sea, médicos especializados en los cuidados intensivos, sí que no había. Los llevaban los médicos de reanimación, los anestesistas. Entonces sí que nos vimos, pero yo creo que si nos hubiera pillado en un país o con un sistema público no tan universal, sino al mejor como digo yo, con copagos, ¿no? Copagos sí, o externalizaciones. Entonces hubiera sido complicado. Entonces sí que no se nos puede olvidar a la sociedad de lo importante que es proteger y cuidar un sistema público sanitario. Yo creo que eso es esencial. Los sanitarios lo tenemos bastante metido en nuestro ADN, pero yo creo que la sociedad debe de darle valor a que si estamos ahora sí, en Lanzarote y en Canarias, en España en general, es porque tenemos un sistema público fuerte y porque al final también somos una sociedad muy solidaria, y ya cuando nos vacunábamos no nos vacunábamos por nosotros, sino por los compañeros. Siempre pues me voy a vacunar por mi madre o por mi suegra o por mi hijo que tiene una enfermedad. Al final lo que hacíamos era una protección de rebaño y eso pues eso valió para que nosotros ahora tengamos una vida prácticamente normal. Estaba en Tenerife el otro día en un concierto, en un local, y estábamos todos caras con cara, y yo pensaba mis adentro, la pandemia, ¿eh? ¿Cómo estamos ya en el carnaval de día de Arrecife, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras? Y ya está, ya no hemos vencido la pandemia, pero nos ha costado lo nuestro. Nos ha costado. Y no hay que olvidarse, porque tenemos memoria de pez muchas veces en la sociedad, ¿no? Tanto en las guerras como en las pandemias. Se nos olvida bastante que lo que hemos conseguido, eso tiene un valor. Claro que sí, ¿no? De hecho, hace un año estaba abriéndose ya, me acuerdo que sí. Arrecife retrasó lo máximo el carnaval, ya empezó a salir, pero no se podían servir comidas, no sé qué, y me acuerdo que justo 2 meses antes, por ejemplo, yo cogí COVID ahí en la 6ª ola, que Omicron aquella fue todavía fuerte. Es verdad que ya vacunados, pues casi empezaba a ser menos lesivo, ¿no? Venga, vamos a otras cuestiones que si no nos quedamos hablando, sí. Porque la verdad que fue demasiado esa época. Bueno, ya estamos hablando, ya entiendo que tu línea de campaña va a ser bastante sanitaria, pero hay otras cuestiones. Empezamos por lo sanitario porque le ha molestado a Nueva Canaria, incluso ha hecho nota, y el otro día hablaba tu compañero Marcos Lemes, en el sentido de que no le gustó nada esas palabras que dijo aquí en Café de Periodistas José Luis Aparicio, sobre el tema de que darle las 24 horas de urgencia al Centro de Salud de Málaga, un poco como que sería casi desperdiciar recursos, porque apenas hay, no sé si actividad suficiente, venía a decir él. Mira, te voy a comentar un caso, porque a mí cuando los administradores de la gestión pública hablan de rentabilidad en la sanidad, encima después de, como hemos contado anteriormente, de la pandemia, la verdad es que se me engrifan los pelos, porque
Nosotros somos los que estamos en primera línea, no estamos en un despacho, conocemos lo que pasa y las deficiencias que hay en materia sanitaria. Mi compañera Yamirka, médico que está en Nueva Canarias, en Aría, y médico del Centro de Salud Aría, ve todos los días unos 20 pacientes al día de fuera de hora, o sea, fuera de hora son pacientes de urgencia, porque pues, turistas, pues, residentes que no le da la hora al sistema y van allí porque tienen cualquier dolencia. Y todos esos pacientes podrían ir a Mala, ¿no? Pero te voy a comentar un caso que para que tú veas cómo la rentabilidad muchas veces no hay que tenerla en cuenta en sanidad y decir si Mala es rentable o no. Me acuerdo un caso en la puerta de urgencia de hace ya unos años, pues yo te puedo decir que a lo mejor 8 o 10 años, en el que un coche venía pitando con la pita. Cuando un coche viene pitando por la puerta de urgencia no es nada bueno. Y entonces nosotros vamos corriendo, siempre los celadores van corriendo a la puerta, que es lo que pasa, y sale un chico joven, unos 30 y pico años, pues pidiendo ayuda, y aparecen los celadores y saca una chica de la parte de atrás. Lo monta en la camilla, lo va pasando y lo pasamos directamente a la sala de reanimación. Esa chica lamentablemente falleció. Era un shock anafiláctico, una reacción alérgica que había tenido, no sé si por frutos secos o por algo alimenticio. No recuerdo bien si fue en el pueblo de Magues, era por la zona norte. Llamo a la ambulancia, encima la ambulancia que está en el norte, en Arrieta, es una ambulancia básica, tiene 2 técnicos de emergencia que ellos pueden reanimar en caso de que haya una parada cardiorrespiratoria, pero no tienen capacidad ni de administrar medicación, ni de aislar la vía aérea, lo único dar oxígeno, pero bueno, están muy limitados, ¿no? Ese hombre, al ver que la ambulancia no llegaba, como hubiera hecho yo y como hubiera hecho cualquier ciudadano, lo primero que se le ocurrió es montar a su mujer en el coche, viendo que se estaba faltando el aire, y correr con el coche hacia el hospital, ¿no? Tú imagínate ese recorrido desalado de ese hombre, y sobre todo el peligro ya no solo de que ella fallezca, sino que fallezca él en un accidente de tráfico, provoque un accidente de tráfico. ¿Y si Mala hubiera estado abierto? ¿Y si Mala, en vez de tener que llegar hasta Recife, hubiera llegado a Mala y en Mala un médico y un enfermero le coge una vía, le administra corticoides, adrenalina y le pone incluso puede hasta realizar una intubación orotraqueal y le da respiración asistida, o igual no hace falta llegar a eso, y esa mujer se hubiera salvado? Entonces, ¿dónde está la rentabilidad? ¿Dónde está el 1,2 pacientes que van a Mala todos los días? O sea, a mí eso no me vale. Pero te puedo decir este caso, como te puedo decir miles de casos que pasan todos los días en el norte. Tenemos una cueva de los Verdes, tenemos unos ameos del agua que se llenan de turistas, de miles de turistas todos los días. Tenemos una playa de Arrieta a pocos metros del centro a pocos kilómetros del centro de salud, que en caso de cualquier emergencia dispone de un centro de salud. Y luego que no es un centro de salud que nosotros estamos pidiendo que se construya, o sea, está hecho. Yo te invito a que vayas y veas el centro de salud de Mala. O sea, está ocupado un 10%. El resto no hay que hacer nada, hay que contratar médicos y enfermeros, que sería, yo creo que una cantidad de 1 millón de euros al año. Eso no es lo que más cuesta, ¿no? Pero eso no es dinero. O sea, en Lanzarote siempre, y es algo de lo que a mí me ha impulsado a llegar al Parlamento, es que somos muy conformistas. Esta isla es muy conformista. Es que esto siempre ha sido así. Es que dice el gerente que va 1,2 pacientes y todos nos conformamos. Nos conformamos la clase, la sociedad, la clase, los periodistas, los medios. Pero esto no tiene que ser así. La clase política, no, tenemos que seguir reivindicando lo que nos merecemos. Y yo siempre lo he dicho, en situaciones de emergencia el tiempo es vida. O sea, el tiempo corre a favor de la vida y al final el fin del sistema público sanitario, el futuro, es acercar el sistema público a los ciudadanos, no que los ciudadanos tengan que venir a nosotros. El Centro de Salud de Urgencia, el Centro de Salud de Valterra, para que te hagas una idea, es el servicio de urgencia que más pacientes ven en toda Canarias, y nosotros nos conformamos y decimos, ¿por qué tiene que ser así? No, en Gran Canaria hay más de 20 centros de urgencia, en Fuerteventura tienen 4 o 5 ya, La Palma 6, La Gomera 4. ¿Aquí que serían 2? Aquí tenemos 3, tenemos Playa Blanca, Valterra y Tía. ¿Y el norte? El norte no lo abrimos. O sea, la gente del norte, me parece una falta de respeto a esa gente del norte, que en cualquier situación de un infarto, me decía el otro día una persona que una fractura de tibia y peroné jugando a fútbol en Aría, que no venía la ambulancia, aquella persona con el hueso por fuera, esperando 1 hora y pico. Si se hubiera una lesión de arteria y se hubiera desangrado y nadie se hubiera actuar ahí como taponar esa hemorragia. Es que aquí no podemos hablar de rentabilidad. Igual que los bomberos del aeropuerto. ¿Cuántas veces hay un accidente aéreo? ¿Sale rentable? No sale rentable. Sale rentable en el momento que exista un accidente aéreo. Si hay una ambulancia en Arrieta sanitarizada con un enfermero y hay un paciente con un infarto, hay un paciente con un ictus y hay un enfermero que bajo las órdenes del 112 puede actuar como un médico,
Ahí ya la rentabilidad no hay que mirarla, está salvando vidas. Como si no tiene que salir. Él decía el otro día que sale una vez cada 5 días, como si no tiene que salir. El fin de la ambulancia es que no salga. Si sale, chapó por la ambulancia, por los servicios, pero hay que tenerlo. No sé si me entiendes. No, sí. Pero quiero que... Sí, no, evidentemente, como dices tú, el coste aquí no se está hablando el coste de no, coste. porque después otra Que vez... también dices tú, tienes razón, es decir, ¿por qué conforme a lo mejor esos 4 o 5 casos, los pocos casos que sean, pues si sirven para salvar vidas, pues vale ese dinero? Claro, pero son 4 o 5 casos, te digo yo, pero que a lo largo de... Vamos a ver, si tú tienes... Esto es como vamos a ver, como las tiendas, los supermercados. Si tú dices que van pocos pacientes a Valterra y que son de Aría, no cuentas los de Teguise. Si yo estoy en Teseguite o en el Mojón y a las 3 de la mañana tengo un cólico nefrítico, que yo padezco de una piedra en el riñón, y digo, tengo un dolor, ya me está dando el dolor aquí, me voy a aguantar a mañana para no ir a Valterra, o me voy a aguantar a mañana para ir al hospital, porque como Mala no está abierto, pero si yo tengo ese dolor y veo que Mala está abierto, voy a ir. Si es que del Mojón y Teseguite a Mala no hay nada, y soy del municipio de Teguise. Entonces no hay que mirar solo a Aría, hay que ver los números también del municipio de Teguise, la gente de los Valles, la gente hasta de Taiche, porque si yo estoy en Taiche y también tengo una dolencia leve, digo, me voy a ir a Valterra 3 horas o 4 horas. Yo de urgencia del hospital, en triaje, he enviado pacientes a día. Claro, pero también, por ejemplo, Costa Teguise no se está trabajando para que sea 24 horas y quieren enviar ahí a la gente del norte. Me parece perfecto la idea que creo que tuvo Coalición, de que se abriera Costa Teguise, pero hay que ir paso a paso. Vamos primero, equidistantemente, a dar recursos a toda la isla. Vamos a Aría. Es que tú ves el mapa sanitario del Servicio Canario de Salud, además invito a cualquiera que se meta en la web del Servicio Canario de Salud, y te impacta cuando ves los puntos de urgencia en el mapa sanitario de todas las islas, como todas equidistantes están a 20-30 kilómetros, y cuando vas a ver el mapa de Lanzarote, ves que de Arrecife para arriba no hay nada, no aparece ese icono amarillo. Entonces, vamos primero a dar cobertura, vamos a construir la casa por el tejado, por el techo, por el suelo, no por el tejado. Entonces, vamos a cubrir esa gente del norte de Lanzarote, que son más o menos 20.000 usuarios, y luego vamos a abrir Costa Teguise, como también hay que abrir Puerto del Carmen, que hay un centro de salud obsoleto en el que merece también un servicio de urgencia. Si es que hay muchas cosas por hacer en esta isla en materia sanitaria, pero vamos primero, paso por paso, que tampoco he escuchado yo a nadie ni de otro partido apoyando lo de Mala. Es que no he escuchado a nadie. Es que son ustedes los que se presentó la PNL en el norte, en el Parlamento Canario por cuidar el norte, y es que no he escuchado a nadie apoyar esta medida. Pero vamos a hablar de otras cuestiones, que si no, terminamos con el bloque sanitario. Entiendo yo que en la unidad lo del búnker de radiología y en la unidad de hemodinámica son los grandes retrasos, ¿no? O sea, las promesas que no han llegado en todo este último mandato. Sí, yo creo que es triste, ¿no?, que en el año que estamos, en el 2023, que porque estemos separados del agua, por vivir en un territorio fragmentado, no tengamos corazones de segunda división. O sea, por ejemplo, en Lanzarote ahora mismo, una persona joven que hace todos los años, por ejemplo, una carrera, no sé, cualquier carrera de estas popular que hay en la isla, que sea una carrera, pues, un medio Ironman, cualquier tipo de prueba deportiva, que tenga 40 años y que desgraciadamente, porque ninguno estamos exentos de sufrir un infarto, sufra un infarto ahora aquí cerca del Gran Hotel, para él recibir un tratamiento adecuado puede esperar 4 o 5 horas o incluso más. ¿Por qué? Porque aquí no disponemos de esa terapia, de esa unidad de hemodinámica. Aquí lo único que hace, pues llega al hospital, le canalizamos una vía y le administramos un fármaco que, a ver si tiene suerte y rompe esa obstrucción que en el corazón le está provocando el infarto, y luego a ver si el helicóptero está libre. Esa es otra, porque si nos pilla días como ahora de neblina o de calima o de viento y el helicóptero no puede volar, ese corazón sigue sufriendo la falta de riego sanguíneo durante horas hasta que recibe el tratamiento de hemodinámica, y si llega a Gran Canaria. A muchas personas, pues desgraciadamente, pues no han llegado. Entonces, si ese mismo infarto de esa misma persona joven de 40 años te da en Gran Canaria, en la calle Triana, pues tú llegas al Negrín en el mismo tiempo que llegas de aquí al Molina Brosa, pero es que estás entrando automáticamente por una unidad de hemodinámica y te están haciendo la técnica para revertir ese infarto, y tu corazón prácticamente no ha tenido no ha tenido pérdida de oxígeno, de hierro sanguíneo, y se ha recuperado el tejido. Ese hombre puede volver a ser un medio Ironman, pero el de Lanzarote no. Lanzarote se le va a quedar un corazón débil, un corazón como una persona de 70 o 80 años, y va a tener siempre problemas de insuficiencia cardíaca. Aquí ya no se trata solo de salvar la vida, se trata después de la calidad de vida que vas a tener después de
¿no? de sufrir un infarto. Entonces, son servicios y unidades que ya, pero es que venimos con retraso, es que eso ya debería haber estado en Lanzarote desde hace muchos años. ¿Y el búnker? Digo porque nos estamos quedando sin tiempo. Y el búnker igual. El búnker yo creo que, o sea, a día de hoy, un proceso como la radioterapia, que es un proceso jodido, que es un proceso en el que son pacientes oncológicos, son pacientes que lo están pasando mal físicamente, psicológicamente, y que encima el sistema le haga subirse todas las mañanas a un búnker para llegar a Gran Canaria y tener que darse una técnica de radioterapia, que además dura muy poco el tiempo en el que... y tengan que volver luego con mal cuerpo a Lanzarote, o sea, eso no se puede permitir. Es como lo que pasaba en el Hierro. Yo en el Hierro una vez me decían los compañeros del Hierro, porque a mí cuando visito las islas me gusta ver los sistemas sanitarios, y me decían que en el Hierro no había diálisis, porque habían pocos pacientes los que se daban diálisis. Imagínate, iban a Tenerife a darse la diálisis. No salía rentable en el Hierro poner diálisis. Al final lo tuvieron que poner y no sale rentable. Pero es que la gente del Hierro no puede tener que ir a Tenerife a hacerse la diálisis cada 3 veces en semana. Entonces lo de la radioterapia es igual. Yo creo que ya deberíamos tenerlo aquí. Lo tenemos en Fuerteventura, no lo tenemos aquí. Se habla de que han habido problemas en la estructura, no sé si con el plomaje de las paredes o lo que se escucha. Entonces, claro, lo que yo sí quiero es que no se juegue con los pacientes, que no se den fechas. O sea, que no se den fechas, que no se hagan reportajes fotográficos, sino que en el momento que digan, mira, ya se va a abrir en esta fecha, se diga esa fecha, porque al final juegas con la sensibilidad de los pacientes y ellos también les genera esa ilusión de que se va a abrir ahora, se va a abrir mañana, pasado, y al final se ven que no es una realidad, ¿no? Y eso lo sufren ellos. Entonces... Bueno, estaremos pendientes. Últimas preguntas, que se nos ha ido el tiempo ya. Bueno, la campaña en sí, también hay que meter ya un elemento que es Óscar Noda, que yo no sé si ya el otro día Armando Santana invitaba a Óscar a que se decidiera. Ahora ya llegan teorías que incluso Óscar a lo mejor se lo está pensando. No sé si puede haber un cambio y esto te puede, por ejemplo, a tu propia campaña o al Cabildo, porque tendrían que buscar otro candidato. No sé cómo están encajando todo esto. Hombre, a nadie se le esconde que la relación es muy buena con UPI y Nueva Canarias y con Óscar y Román. Yo creo que Y sinceramente, si me preguntas a mí, como parte del partido, cargo orgánico del partido, yo apuesto por Óscar. O sea, yo creo que Óscar ha demostrado en estos 4 años, más años, pero bueno, ahora como alcalde, ¿no?, que ha hecho una buena gestión, que no se ha metido en fregados, y mira que se lo quisieron incluso cargar. Se lo quisieron cargar al pobre. Y aún así no se quiso meter en crispación ni en pleitos. Él siempre en su mente está Yaiza, la gente de Yaiza, y bueno, nada más que tienes que pasar la rotonda de Lanzarote Caballo hacia abajo, y es que es otro Lanzarote, o sea, es un municipio en el que antes éramos en Lanzarote un municipio de portadas de medios como a nivel estatal, y ahora mismo ves que Yaiza es un ejemplo en deporte, en cultura, con los mayores, en infraestructura, de los que más obra ha hecho. Exactamente, entonces en limpieza, porque es que es un municipio que está limpio, que está ordenado. Al final es el concepto que nosotros tenemos de isla hogar, o sea, que nosotros lo que queremos es una isla cuidada, ordenada, segura, y es lo que él está haciendo en Yaiza. Entonces, si tú visualizas a Óscar como un futuro presidente del Cabildo, es que para mí no hay nadie que tenga mejor visión que él ahora mismo o que genere más certidumbre a la sociedad lanzaroteña para que él encabece la lista al Cabildo. Yo creo que sería muy buen candidato. Me decías antes, perdona que te interrumpa, me decías antes que ya se le va a poner una fecha a Óscar. ¿Cuándo se sabrá? ¿Cuándo se sabrá que hay candidato al Cabildo por Nueva Canarias? Yo creo que es necesario tener un candidato o candidata ya al Cabildo por Nueva Canarias. Yo creo que porque la realidad es que la gente de Lanzarote tiene que conocer cuál es la cara de ese candidato, quién es quien pues va a gobernar el Cabildo, quién es la cara visible de Nueva Canarias al Cabildo, ¿no? Yo creo que en estos próximos días, poquitos días, me atrevo a decir muy pocos días, ya sabremos si Óscar finalmente será el candidato o no al Cabildo. Yo creo que ya es justo, ¿no? Es justo para nosotros, para la organización, también para él, pero sobre todo es justo para la sociedad lanzaroteña en general, ¿no? Entonces yo creo que de aquí me atrevo a decir, a una semana, yo creo que ya sabremos algo. Si Óscar dijera que no. Si Óscar dijera que no, nombre? Si Óscar dijera que no, vamos a ver, Nueva Canarias tiene perfiles. Nueva Canarias ha dado en la tecla en estos 3 años. Yo creo que hemos creado un equipo bastante grande. La gente conoce las caras visibles, Arminda, Marcos, Fernando Jiménez, pero detrás de ellos hay un equipo. O sea, yo muchas veces cuando llego a una reunión de un comité o un acto, digo, ¿y esta gente quiénes son? Porque son de Nueva Canarias, tía, son de Nueva Canarias. Digo, se nos ha ido de las manos, porque es que
claro, empiezas a meter gente en el proyecto, pero es que luego esa gente mete gente y es que luego también la gente que parece que no, pero que está atenta a la política lanzaroteña, ven caras frescas, ven perfiles nuevos, ven un espacio político totalmente renovado y ellos también pues quieren venir al proyecto, ¿no? Entonces se están sumando y la verdad es que esto pinta bien. Yo estoy seguro que con Óscar o sin Óscar, pues yo creo que la Nueva Canarias va a ser clave en la gobernabilidad de esta isla. Vamos a entrar en Aría, vamos a entrar en Teguise, vamos a entrar en todos los municipios. También tenemos a Antonio Morales en Tinajo. Y yo creo que vamos a hacer, y vamos a entrar en el Cabildo, sí, el del Cabildo. Y vamos a entrar en el Cabildo de Lanzarote, yo creo que sí. Sí. Bueno, estaremos muy pendientes. El 28 de mayo va a ser... Bueno, y yo al Parlamento. Hombre, entiendo yo que sí, y que bueno, tendrá que ser refrendado lógicamente por la población, pero bueno, en eso vas a trabajarlo, ¿no? Johnny, ha sido un placer. Seguro que de aquí al 28 de mayo volvemos a vernos las caras. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Las palabras de Johnny Caraballo, en este caso candidato de Nueva Canarias aquí en Lanzarote al Parlamento de Canarias. Sobre todo, hemos hablado mucho de sanidad, no en vano él, su carácter político sale de sindicatos de enfermeros, fue un hombre bastante activo y luego ya ahora en el entramado de Nueva Canarias, pues bueno, va al Parlamento con determinadas cuestiones y sobre todo con conocimiento en este área. Me imagino hoy no se tiene tiempo para hablar de todo en otras cuestiones. En otras entrevistas hablaremos más que quizás de otros proyectos que él tiene, porque Lanzarote es muy compleja y no solo tiene problemas en la sanidad, tiene problemas en otros muchos sitios. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.